Hola amigos, en nuestro anterior vídeo introdujimos el concepto de relación binaria y vimos algunas propiedades que podía satisfacer o no una relación binaria. En este vídeo estudiaremos las relaciones que satisfacen las propiedades reflexiva, simétrica y transitiva. Estas relaciones se denominan relaciones de equivalencia. También veremos que dar una relación de equivalencia en un conjunto equivale a dar una partición del conjunto. Esto nos llevará a un concepto de capital importancia, el conjunto cociente. Todo esto lo veremos con mucho detalle, demostraciones y ejemplos. No os podéis perder este vídeo si queréis adentraros en los insondables caminos de las matemáticas. ¡Empezamos! ¿Pero qué tienen de especial las relaciones de equivalencia? ¿Por qué van a ser tan importantes? Como hemos dicho en la introducción, en este vídeo vamos a ver que dar una relación de equivalencia en un conjunto X es equivalente a dar una partición de dicho conjunto, es decir, descomponer dicho conjunto en subconjuntos disjuntos que lo llenan. Pero no nos anticipemos a los acontecimientos y comencemos con una definición. Dado cualquier elemento X minúscula del conjunto X mayúscula, se define la clase del elemento como el subconjunto formado por todos los elementos A de dicho conjunto, tales que A está relacionado con X. Por ejemplo, si consideramos el conjunto de todos los vectores del plano, vimos en nuestro anterior vídeo que la relación de equipolencia era una relación de equivalencia. Dos vectores son equipolentes si tienen la misma dirección, el mismo sentido y la misma longitud. La clase de equivalencia de un vector U del plano es precisamente el vector libre cuyo representante es U. Vamos a ver algunas propiedades de las clases de equivalencia. La primera propiedad es bastante trivial. Para todo X del conjunto, se tiene que la clase de X es un conjunto no vacío. Es decir, no existen clases vacías. La razón, bastante trivial por cierto, es que X siempre pertenece a la clase de X, ya que X está relacionado con X por la propiedad reflexiva. Nuestra segunda propiedad es un poco más interesante. Si Y pertenece a la clase de X, entonces se tiene que la clase del elemento Y es igual que la clase del elemento X. Este resultado nos dice que en cada clase de equivalencia, cualquiera de sus elementos puede servir de representante. Para demostrar que estos dos conjuntos son el mismo, vamos a verlo por doble inclusión. Veamos que en efecto, la clase de Y está contenida en la clase de X. Si Z pertenece a la clase de Y, entonces Z está relacionado con Y. Pero como por hipótesis Y estaba en la clase de X, también se tiene que Y está relacionado con X. Tomando ambas relaciones y teniendo en cuenta que la relación satisface la propiedad transitiva, tenemos que Z está relacionado con X. Es decir, Z está en la clase de X. Hemos visto que cualquier elemento Z de la clase de Y está también en la clase de X. Esto es, la clase de Y está contenida en la clase de X. Recíprocamente, para ver que la clase de X está contenida en la clase de Y, tomamos un elemento Z en la clase de X. Es decir, Z está relacionado con X. Dado que Y está relacionado con X por ser Y un elemento de la clase de X por hipótesis, por la propiedad simétrica tenemos que también X está relacionado con Y, porque no se nos olvide que la relación era una relación de equivalencia. De nuevo, juntando las dos relaciones, Z relacionado con X y X relacionado con Y, tenemos que Z está relacionado con Y, por la propiedad transitiva, lo que significa que Z está en la clase de Y. Partíamos de que Z pertenecía a la clase de X, y hemos llegado a que Z está también en la clase de Y. Por tanto, la clase de X está contenida en la clase de Y. Las dos inclusiones juntas prueban que la clase de X es igual a la clase de Y, como queríamos demostrar. Finalmente, vamos a demostrar una propiedad esencial. Si dos elementos X e Y verifican que sus respectivas clases no son disjuntas, esto es, la intersección entre la clase de X y la clase de Y es no vacía, entonces las dos clases son iguales. Veamos la demostración de este hecho fundamental. Supongamos que Z es un elemento que pertenece a la intersección no vacía de la clase de X con la clase de Y.
Entonces z pertenece tanto a la clase de x como a la clase de y, y por tanto z está relacionado con x y z está relacionado con y. Utilizando la propiedad simétrica, x está relacionado con z, y por la propiedad transitiva, x está relacionado con y. Aplicando la proposición 2, tenemos que, al estar relacionados ambos elementos, son representantes de la misma clase, esto es, la clase de x es igual a la clase de y. Veamos que estas tres proposiciones juntas lo que nos dicen es que dar una relación de equivalencia en un conjunto x es equivalente a dar una partición del conjunto. Primero definamos formalmente qué se entiende por partición. Una partición de un conjunto x es una colección de subconjuntos no vacíos de x, disjuntos 2 a 2, cuya unión es todo x. Si tenemos una relación de equivalencia en el conjunto x, esta relación nos induce una partición del conjunto, tomando la colección formada por las clases de equivalencia. En efecto, por la proposición 1, se tiene que los subconjuntos de la colección son no vacíos. Por la proposición 3, los conjuntos son disjuntos 2 a 2, ya que dos clases de equivalencia son o disjuntas o la misma. Y finalmente, la unión de todas las clases es todo el conjunto x, ya que cualquier elemento siempre está contenido en la clase del mismo. Recíprocamente, si tenemos una partición P cualquiera del conjunto x, ¿proviene siempre de alguna relación de equivalencia? Pues sí. Definimos la relación asociada a P del siguiente modo. X está relacionado con Y si y solo si X está en el mismo conjunto de la partición que Y. Es un sencillo ejercicio comprobar que esta relación así definida es de equivalencia, precisamente por ser P una partición. Y además las clases de equivalencia son justamente los subconjuntos que forman la partición. De este modo, dar una relación de equivalencia o dar una partición en un conjunto son la misma cosa. Estamos por fin en disposición de ver qué es el conjunto cociente asociado a una relación de equivalencia. Dado un conjunto X y una relación de equivalencia R, definimos el conjunto cociente X sobre R como el conjunto cuyos elementos son las clases de equivalencia de la relación R. Un conjunto X está formado por ciertos elementos, X, Y, Z, y decimos que estos elementos pertenecen al conjunto. Como hemos visto, una relación de equivalencia nos da una partición del conjunto X en subconjuntos disjuntos. Estos subconjuntos están contenidos en X. Pues bien, el conjunto cociente tiene a estas clases por elementos. Es decir, estos subconjuntos de X pertenecen al conjunto cociente. La idea de esta definición es profunda. En el conjunto X, las clases son subconjuntos. En el conjunto cociente X sobre R, las clases son elementos. Este concepto, el de clase de equivalencia y conjunto cociente, es uno de los más importantes de todas las matemáticas. Para no quedarnos con la sensación de tratarse de algo demasiado abstracto, vamos a terminar con un ejemplo de cómo se aplica esto del conjunto cociente. ¿Qué son los números racionales? ¿Cuál es la definición formal de los números racionales? Sin recurrir a diagramas ni al concepto de reparto. Consideremos el producto cartesiano de los números enteros con los números enteros sin el cero. Al conjunto de enteros sin el cero lo denotamos como z asterisco. Definimos en este conjunto la siguiente relación binaria. El par a, b está relacionado con el par c, d si se cumple que a por d es igual a b por c. Podemos comprobar fácilmente, como ejercicio, que se trata de una relación de equivalencia. ¿Sabéis el conjunto cociente del producto cartesiano de los enteros sobre esta relación de equivalencia que representa? En efecto, es precisamente Q, el conjunto de los números racionales. La clase del par a, b la denotamos normalmente como la fracción a sobre b. Y en efecto, la clase de AB, esto es, la fracción a sobre b, es igual a la clase de CD, representada por la fracción c sobre d, si al multiplicar en cruz nos da lo mismo. Es decir, si se cumple que los elementos a, b y c, d están relacionados por la relación de equivalencia dada en el producto cartesiano. Cada número racional, esto es, cada clase de equivalencia, tiene un montón de representantes.
Recuerdo con cariño cuando en octavo curso de primaria mi profesor, don Rafael, explicaba que un número racional tiene un montón de trajes diferentes para ponerse, pero que siempre era el mismo número. En realidad, nos estaba explicando lo que era una clase de equivalencia, pero aún faltarían unos pocos años para estudiar esta definición formalmente en la universidad. Pues esto es todo, amigos. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, podéis suscribiros por aquí y podéis consultar más vídeos de esta serie por aquí. ¡Hasta luego!